Hago el cierre y me lo contestás. Buena pregunta, sí señor, ¿Sí? gracias. ¿Te respondés Luis. ahora? Sí señor, de Dale, lo que vamos a hablar en este programa, efectivamente. Dale. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. La mayoría de los analistas políticos, los periodistas especializados, casi todos coinciden en que, bueno, lo más probable es que el gobierno pierda las elecciones ahora en noviembre prácticamente igual o incluso peor de lo que fue el resultado en las PASO. Nuestro querido Beto Valdés, ya lo van a escuchar, me estuvo comentando toda esta semana que, claro, se está dando el siguiente fenómeno. En las provincias donde Juntos por el Cambio había tenido buenos resultados en las PASO, se está profundizando esa victoria y son las provincias que tienen más cantidad de electores. Estamos hablando de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos. Por supuesto, obviamente, la capital. Hay una discusión sobre la provincia de Buenos Aires. Hay quienes dicen que eventualmente el gobierno estaría achicando un poquito la diferencia en contra. Otras encuestas dicen al revés, que los 4 puntos de diferencia a favor de la oposición en la provincia de Buenos Aires se podrían ampliar al doble. Pero, en todo caso, uno lo que está observando además es que cada semana se suma, bueno, un desfile de piantavotos en contra del gobierno. Es como que aparecen cajones de Herminio todo el tiempo. El espectáculo del fin de semana en Plaza de Mayo, donde los voceros del oficialismo resultaron, bueno, personajes muy controvertidos, como el caso de la señora de Bonafini, Amado Vudú, Roberto Baradel, prácticamente la imagen del cierre de las escuelas, que dicen que fue uno de los datos centrales en el disgusto político que tuvo el gobierno en las elecciones. Y lo que pasó en las últimas horas, en realidad el tema viene desde el fin de semana. Nosotros hablamos de este tema la semana pasada en este programa, que es la escalada de violencia presuntamente mapuche en Patagonia, con un episodio también muy difícil de explicar, que fue el hecho de que un embajador argentino, el Estado argentino, se puso claramente del lado de los violentos, que fue la defensa del embajador chileno Rafael Bielsa contra el activista Jones Walla, que está detenido en Chile, que es un país donde no gobierna Pinochet, gobierna un gobierno obviamente democrático, elegido legalmente, donde rige un Estado de Derecho, pero independientemente de la situación internacional, que es muy llamativa, francamente, lo que no se entiende es cómo el gobierno se pone del lado de los violentos. Fíjense ustedes que, bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, que integra el gabinete del presidente Alberto Fernández, es una activista defensora de los grupos que están obviamente atacando a la población civil en Bariloche, en el Bolsón. Hoy hubo un incendio gravísimo de un refugio, de un club alpino en el Bolsón. Otra vez la gobernadora de Río Negro denunciando actividades terroristas. Bueno, en este caso el ministro Aníbal Fernández hoy dijo que va a reorganizar las fuerzas, pero me parece que si el gobierno tuvo problemas en las elecciones, donde es además un distrito donde se juega justamente el futuro del Senado, no parece que sea la mejor estrategia justamente para mejorar la performance electoral en la Patagonia. Obviamente se están profundizando las batallas internas dentro del gobierno. Lo vimos con el espectáculo finalmente de los 3 actos para celebrar el 17 de octubre. A ninguno pudo ir el presidente, por obviamente todas las divisiones que hay en el frente oficialista y por supuesto, como lo hemos explicado ya en este programa varias veces, esta incertidumbre política, bueno, agrava el cuadro de una enorme incertidumbre económica
porque el desequilibrio económico es cada vez mayor, hay cada vez obviamente más pesos sobrando en la economía, menos dólares. Hoy el dólar en el mercado, en la calle, en el blue, prácticamente se operó a 190 pesos, se está acercando a los 200 pesos en el mercado financiero, el dólar financiero arbitrado contra bonos. Es decir, que esa devaluación de la moneda se va profundizando y se va acelerando. Fíjense que el gobierno ha tenido que prácticamente, bueno, ya empezar con la tan mentada radicalización económica. Se ha pasado, prácticamente se ha retrocedido 40 años y estamos otra vez con precios máximos y con amenazas de funcionarios, bueno, que prometen salir a clausurar comercios. ¿Ustedes se imaginan los intendentes del conurbano que se están jugando la vida electoralmente saliendo a clausurar comercios en este momento? Pero, claro, esta incertidumbre es un poco más profunda porque en definitiva no frena la emisión monetaria, no frena el aumento del gasto, no frena el aumento del déficit y por lo tanto, bueno, se va construyendo cada vez más inflación, cada vez más devaluación. Por supuesto, el gobierno prefiere poner toda la responsabilidad en las empresas productoras de alimentos industrializados, sale a plantear que es una pelea contra el aumento de los alimentos, cuando la realidad es que lo que está cayendo es el valor de la moneda. Las cosas valen siempre lo mismo, lo que vale cada vez menos es obviamente el salario, es la moneda de los argentinos, porque el gobierno no para de devaluar. La devaluación se hace todos los días, cada vez que se emite sin respaldo, cada vez que se aumentan los subsidios, cada vez que se mantienen, bueno, evidentemente algunos beneficios que terminan, uno sospecha, financiando la política, como es este esquema ya demasiado exagerado de beneficios especiales para Tierra del Fuego que la política ha vuelto a prorrogar prácticamente por 30 años. Y todos sabemos por qué. Ahora, si el gobierno y la política no se pone de acuerdo en cómo hacer el ajuste por las buenas, bueno, la historia argentina ha mostrado que el ajuste viene por las malas. Hoy tenemos un programa súper interesante. Tenemos la visita de un invitado realmente de lujo. Viene Alfonso Prat Gay, que fue ministro de Economía en la Argentina, que fue presidente del Banco Central, y es muy interesante hablar con Alfonso en este momento porque él fue protagonista, bueno, también de situaciones de crisis económicas y crisis políticas que Argentina tuvo que enfrentar con muchas dificultades, cuando hubo que, por supuesto, sincerar la devaluación después del final de Cristina en el 2015, cuando hubo que sincerar las tarifas. Ahí hubo como un pequeño rodrigazo que tuvo que administrar Mauricio Macri con todas las dificultades que eso significó. Le vamos a pedir hoy la opinión a Carlos Rucauf, ex vicepresidente, que fue ministro de Trabajo durante el rodrigazo y que fue protagonista político dentro del gobierno de dos crisis, del rodrigazo en los 70 y del estallido de la convertibilidad y los acuerdos políticos que sobrevivieron precisamente después del 2001. Así que nos vamos a preguntar esta noche, finalmente, si la Argentina aprendió algo del pasado. Viene Jorge Colina, otro economista súper interesante, un especialista en gasto social, porque el argumento es que el gasto público es intocable en la Argentina, porque son las jubilaciones, son los planes sociales, entonces nadie hace nada, hasta que todo vuela por el aire. ¿Lograremos esta vez en la Argentina que no vuele todo por el aire, controlar la situación? De eso vamos a hablar en el programa de esta noche. El tema del día, sin duda, es la violencia que está escalando en la Patagonia y cómo el gobierno prácticamente está quedando como cómplice de los violentos. Realmente un episodio muy grave. Le pedimos al periodista Gonzalo Sánchez,
que es un periodista que viene siguiendo hace muchos años el conflicto en la Patagonia, trabaja con Jorge Lanata, escribe en Clarín. Le preguntamos a Gonzalo Sánchez cuál es la situación y qué es lo que está ocurriendo en este momento justamente en el sur argentino. Escuchémoslo, vale la pena. Básicamente se está poniendo en su fase más aguda un conflicto histórico caracterizado por la ausencia de Estado, que tiene que ver con que grupos que dicen ser mapuches, pseudo mapuches la verdad, están planteando que debe existir un Estado autónomo, una nación mapuche por por fuera de la Argentina y por fuera de Chile. Del lado chileno ya sabemos, estamos notando, la región de la Araucanía está militarizada y los conflictos son severos, son graves, incluyen víctimas fatales, detenidos y un estado de militarización notable. Del lado argentino son los ecos de ese conflicto. Hay 3 provincias que están sensibles con este tema, que son Río Negro, Chubut y Neuquén, pero la que tomó el asunto como algo crucial, crítico, es Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, que decidió presentar denuncias por actos de terrorismo, a pesar de que hasta este momento el Estado la desoyó y la dejó sola. El gobierno nacional la desoyó y la dejó sola. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al querido Gonzalo Sánchez, muy interesante, hay que seguir este tema. Hablamos justamente con el candidato a diputado por Cambiemos en Chubut, Ignacio Torres, Nacho Torres, estuvo con nosotros hace algunas semanas aquí en El Piso y hablamos de este tema, bueno, tan tenso en estas horas. A ver qué nos decía. Hace varios meses el gobierno nacional relativiza un conflicto que tenemos en la comarca andina, tanto en Chubut como en nuestra provincia vecina de Río Negro y también en nuestro país vecino de Chile, donde ha habido una escalada de violencia que según la ex ministro de Seguridad era un problema de hábitat, no un problema de inseguridad. Hoy vemos que el máximo representante argentino en Chile, el embajador Rafael Bielsa, de alguna manera defiende a Jones Wallace, uno de los máximos representantes de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que es bajo falsas banderas de una supuesta lucha épica de los pueblos originarios, cometen delitos. Mientras el canciller está recorriendo copetines de embajada, hoy en Chubut hay miles de familias que tienen miedo que le tomen sus viviendas, que tienen miedo que le tomen sus tierras, que con el esfuerzo de muchos años y con el ahorro de toda su vida pudieron asentarse en la cordillera. Bueno, muy bien, Ignacio Torres, candidato a senador, no a diputado, me había equivocado. Señoras y señores, le damos la bienvenida a los periodistas mejor informados de la televisión argentina, la señora Cecilia Bufflet y el gran Beto Valdés. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tal, Willy? ¿Todo bien? Bueno, señora Bufflet, precios máximos, guerra entre las empresas alimenticias y el gobierno. Otra vez la película de los precios máximos. ¿Cuáles son las novedades, Ceci? Bueno, había que buscar un culpable de la inflación y me parece que claramente ahí es donde está la estrategia, así por lo menos lo viven las empresas, como una concentración ahí de todo el foco en el enemigo. Como las empresas alimenticias, muchísima atención en el sector, hoy bastante silencio, algunos apoyos de otras entidades empresarias, AEA, la Cámara de Comercio, probablemente veamos algunas otras entidades empresarias solidarizándose o criticando esta medida y mucha preocupación por el impacto que tenga hacia adelante, incluso adentro de parte del gabinete económico. ¿Por qué, Willy? Porque dicen, la inflación de alimentos, algunas de las consultoras privadas en octubre la tiene ya en 4,6%, en un número muy alto. Reconocen en el gobierno que el número de alimentos de la primera quincena viene muy alto en el mes de octubre. Y además, lo que adentro del propio gabinete económico, al que no pertenecía Roberto Feletti y al que no pertenece, lo que miran con dudas es esta estrategia de un poco de llanero sanitario. Feletti reconoció, por ejemplo, que todavía no se reunió nunca con Martín